Bueno, entramos en esta ocasión para observar una ley que yo diría muy interesante, porque tiene que ver con nuestra condición básica animal, que es la ley de la impronta. Básicamente somos animales, y somos animales que de alguna manera estamos como expresando constantemente aspectos que derivan del propio instinto animal. Bien sea a través de la comida, bien sea a través del sexo. Comida y sexo son las dos coordenadas, vamos a decir, más instintivas y primarias del ser humano. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que las tenemos muy latentes en nuestro subconsciente, independientemente que pues lo hablemos, independientemente que lo pensemos más o menos. Pero la comida y el sexo son cardinales porque entran a formar parte de la dimensión animal que en definitiva son. Cuando hablamos, ¿qué es la impronta? ¿Qué es una impronta? Una impronta es algo que está profundamente arraigado en nuestro subconsciente, improstático se dice. Improstático quiere decir que está arraigado en nuestro subconsciente y se manifiesta de forma recurrente en momentos concretos porque la impronta manda, la impronta empuja, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de la comida, nosotros tenemos arraigado en nuestro subconsciente lo que es el ritual gastronómico. Quiere decir que para todo usamos la comida. Para generar amistad usamos la comida. Para generar una satisfacción familiar usamos la comida. Para generar un ritual, vamos a decir, de social o de interrelación entre personas y tal, bueno, pues usamos la comida, la bebida. Por lo tanto, es improstático los ciertos rituales que nosotros movemos muchas veces sin darnos cuenta, de una manera inconsciente y de una manera mecánica, y la comida está ahí, es básica. Y cómo es nuestra fijación a tenor de la comida, como para recurrir a ella para tantas cosas, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, no es una cuestión, pero evidentemente la impronta de la comida es interesante de observar cómo está muy fijo en mí a la hora de relacionarme con la comida. Hay muchas personas que tiene que ser su relación con la comida es muy mecánica, quiero decir, los jueves paella, los miércoles cocidos, los tal. Ni comprar pan, porque si no hay pan ya parece que ser que la comida no, o sea, como la comida se convierte en un ritual muchas veces medido y muchas veces en donde ponemos o exponemos demasiado énfasis o demasiada identificación, ¿no? Cuando hablamos de la comida, evidentemente tiene que ver con ese impulso instintivo, pero en el ser humano se refina mucho el animal. Quiero decir, el animal ya no es tan instintivo y ya no es tan primario. Se refina a tenor de que, por ejemplo, la sexualidad, la impronta de la sexualidad no se establece desde un punto de vista directo. De pronto, un hombre le gusta a una mujer y le dice, venga, vamos, o venga, voy a por ti, o venga, tal. No. Entonces aparece todo un ritual que yo tengo que vivir para llegar a conquistar a esa mujer y de alguna manera pues establecer un ritual sexual. El ritual sexual humano es diferente porque entra dentro pues de un lenguaje preestablecido en el comportamiento, y ahí aparece la conquista, ahí aparece pues la agradabilidad del ego. ¿Por qué? Pues porque a la mujer le gusta que la alaben, ¿no? Que le expresen de alguna manera su vanidad. Qué guapa eres, qué dulce eres, cuántas cualidades tienes. Bueno, el ritual, claro, el hombre que va, el hombre para conquistarla tiene que alabarla, entra a formar parte de un ritual mecánico, improstático, está arraigado. Está arraigado. ¿Cómo va el tigre detrás de la tigresa? Pues el tigre va detrás de la tigresa y se pasa días detrás de la tigresa babeando. Y la tigresa no le hace ni caso. Cuando ya ha babeado mucho, entonces la tigresa hace así y dice, bueno, venga. Eso está aquí, profundamente arraigado en nuestra condición animal.
La mujer evidentemente no es tan fogosa, el hombre evidentemente es más fogoso. Entonces el hombre babea. Bueno, estoy hablando desde un punto de vista así simbólico, ¿no? Pero quiere decir que el hombre hipostáticamente es mucho más instintivo, mucho más animal. La mujer se deja, vamos a decir, conquistar. Pues esto entra a formar parte de una dimensión, vamos a decir, muy arraigada en nuestro subconsciente y muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, el folclore. ¿Qué es el folclore? El folclore aparece como una manifestación ritualística para encontrarnos hombres y mujeres en lo que puede ser la fiesta o puede ser el compartir agradabilidad, y a partir de ahí incorporamos la música, incorporamos la danza, incorporamos... Bueno, eso está profundamente arraigado en nuestro subconsciente. Decía Luis Racionero, decía, un hombre, un tambor, suena el tambor, el hombre está a las 12 de la noche bailando, solo. Pues se puede pasar una hora bailando, solo, luego se cansa. Dice, suena el tambor, las 12 de la noche, están 20 hombres bailando, 20 personas bailando. Pues se pueden pasar toda la noche bailando. Porque hipostáticamente está muy arraigado, ¿verdad?, el disfrutar y compartir en atención con los demás o en relación con los demás, que es mucho más saludable, satisfactorio y tal, que no hacerlo solo. Por lo tanto, buscamos sociabilización. Aparece la impronta de la sociabilización animal. Es decir, los animales necesitan sociabilización y en esa sociabilización, por ejemplo, aparece lo que se llama la epistemofilia. La epistemofilia es la fase del juego que necesitan los cachorros para poder establecer primero esa sociabilización, el sentido del clan, pero por otro lado la capacidad de cazar o la capacidad de supervivir. La leona madre rechaza al cachorro que no juega y ya no lo amamanta. Y lo deja morir, porque sabe que no va a subsistir. Fíjate, es una impronta animal profundamente arraigada, ¿no? Y la madre, ya no lo alimenta, dice, que muera. Bueno, no dice, la leona no piensa, o sea, la supervivencia, la capacidad de favorecer la supervivencia, que es una impronta muy arraigada en el reino animal, pues le lleva de alguna manera a no amamantar al cachorro que no juega. Yo compruebo mucho en algunas sesiones con pacientes, cuando vienen a ella y yo observo que esa persona no ha jugado lo suficiente en la fase de la infancia. Y se observa. ¿Y cuáles son las características que se perciben en una persona que no ha jugado lo suficiente en la infancia? Pues convierte la vida en demasiado trágica, se toma las cosas demasiado en serio, reacciona muy a la contra, no tiene capacidad de perder, porque el sentido de ganar o el sentido de afirmarse en la vida se hace demasiado fuerte. Cuando tú has jugado mucho en la fase, vamos a decir, de la infancia, pues bueno, ya tienes más capacidad de perder o de asumir esas pérdidas. Entonces la vida se convierte en menos trágica, nos hacemos más relativos. Una persona que no ha jugado lo suficiente hace la vida demasiado absoluta. Una persona que juega o ha jugado lo suficiente hace la vida relativa. Por eso a mí me importa mucho el juego. Juego de niños, juego de adolescentes, juego de jóvenes, juego de adultos. El juego es fundamental. Para mí es fundamental, el juego. Porque la vida es un juego, es el gran juego. Pero claro, nosotros tenemos que aprender a jugar en función también de cómo relativizamos, no le damos demasiado peso a las cosas,
en cómo fluimos, y bueno, los juegos que nosotros podemos establecer, juegos de mesa, porque ya no se trata a lo mejor de tirarte al suelo como los niños, jugar subiéndote a los árboles o lo que sea, que está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que los juegos de mesa y tal, pues se convierten en experimentos, yo diría, maravillosos, que favorecen también tu desarrollo y tu capacidad, vamos a decir, de relativizar y no darle peso e importancia a las cosas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la epistemofilia, la fase del juego, eso está muy arraigado en nuestro subconsciente, es improstático, quiere decir, empuja al cachorro. Todo cachorro necesita jugar y todo cachorro juega con el firme propósito de subsistir. La persona que no juega no subsiste. La persona que en la infancia no ha jugado lo suficiente o no subsiste a duras penas, subsiste de una manera trágica y a veces muy dolorosa, pero evidentemente va en contra de la vida. La vida requiere esa capacidad de relativización tan importante a tener en cuenta. Pero una cuestión que me parece interesante que hemos creado en el subconsciente desde un punto de vista improstático es el arte. Esto es sutil, esto es muy sutil. Y es muy sutil porque creemos y consideramos que el arte es fundamental y es súper necesario. Bueno, el arte lo hemos hecho y lo hemos convertido en necesario e importante. Porque a través de él, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a través del arte? El yo se expresa. El yo necesita expresión, desarrollar la personalidad a través de la expresión. Cuando yo expreso mis propias capacidades, que tienen mucho que ver con mi sentido creativo o mi posibilidad y capacidad creativa, el yo se está construyendo. ¿Vamos bien? Y nosotros ya compartimos una conferencia donde hablábamos de la construcción del yo, pero también hablábamos de la deconstrucción del yo. ¿Os acordáis? Tenemos que construir el yo para luego deconstruirlo. Si estamos en la fase de construcción del yo, recordamos un poquito, la fase de construcción del yo, ¿qué era? Pues trascender la insatisfacción, deseo, necesidad, estamos construyendo el yo, a través de lo que me compro, de lo que tengo, de lo que construyendo el yo. A través del pensamiento, cómo juzgo, cómo critico, cómo tengo creencias, cómo estoy construyendo el yo, porque el yo, mi yo personal, es muy en relación a mis ideas. Y construyo el yo, evidentemente, si mis ideas se convierten en bandera de mi yo, todavía estoy en la fase de construcción del yo. ¿Voy bien? ¿Y qué pasa? Que mis ideas chocan con otras ideas del otro y generamos el efecto espejo de las ideas y ahí discutimos porque todavía estamos en la fase de la construcción del yo. Y el yo pues utiliza los pensamientos de las ideas como constitutivos de la propia personalidad. Y el efecto espejo, cómo se establece el espejo de la relación con los demás. Cuando nosotros ya trascendemos la negación, o sea, negarnos a nosotros mismos y negar a los demás, la negación. No soy, no puedo, no tengo, o no eres, no puedes, no tienes. Es interesante, ¿no? Porque esto es sutil. ¿Cómo estoy negando al otro? ¿O cómo me estoy negando yo? Yo me niego porque todavía estoy en la fase de la construcción del yo. Me niego. Pero cuando yo ya estoy en la afirmación, yo puedo, yo soy, yo tengo, hay abundancia, sobre todo hay aceptación, y ahí aparece ya la fase de la deconstrucción del yo. En la fase de la construcción del yo, el ser humano necesita expresión. Y necesita, ¿verdad?, cultivar esa expresión en relación a los demás. Mira mi cuadro, esto lo he hecho yo. Mira qué bien bailo, esto lo hago yo. Mira qué bien canto, esto lo hago yo. Mira cómo pongo el yo en todo lo que hago o en lo que expreso. ¿Por qué? Porque todavía estoy en la fase de la construcción del yo. Si pongo énfasis, que aquí está la clave, si pongo énfasis, ¿verdad?, en el yo consideración o en el yo expresión, pues lo que estoy haciendo es mostrar mi vanidad y desde ahí, pues bueno, el arte se convierte, vamos a decir, en una herramienta capital para mostrar la vanidad. Yo recuerdo a un editor sevillano, hablando con él, le decía, bueno, pues es que yo utilizo a los escritores.
Y le preguntaba, ¿por qué? Dice, yo utilizo la vanidad de los escritores. Porque gracias a su vanidad ellos van a pagar la edición de un libro para tener su libro y presentárselo a los demás y decir, mira mi libro. Ese libro le ha costado una pasta, pero yo utilizo eso, la vanidad de los escritores, porque gracias a ella me van a pagar la publicación del libro. Eso me lo decía un editor sevillano. En el fondo, eso es lo que hacen los editores, y eso es lo que hoy en día pues estamos convirtiendo el arte, ¿no?, en una necesidad cada vez más egoica, más de expresión del ego, ¿no? Sí. Antonio, también en la fase de construcción del yo, si tú lo haces con parámetros de las leyes universales de medida, de sonido, de la octava, de colores, o sea, cuando tú te estás educando, si no es lo mismo conocer qué es el amor con 17 años leyéndote a Pepita Jiménez, la historia de Pepita Jiménez, que ahora poniendo cualquier vídeo que te sale de esos violentos y de violaciones. Si yo, que me estoy formando como persona, tengo acceso vamos, lo que he dicho, que no sé exactamente con qué palabras vamos a definirlo, de estándares universales de estética, de belleza, las medidas en la arquitectura, los sonidos. Claro, pero eso no sucede. La sociedad nuestra, como tú comprenderás, la educación que se nos da, bien sea la educación pues en los institutos, bien sea la propia educación universitaria, o bien sea tú vete a Arco a Madrid. Vete a las exposiciones de arte de Arco a Madrid, que son exposiciones de todos los años, y verás el arte que ahí se expone. Yo no voy a entrar, no voy a entrar en el tema porque eso es muy delicado. Muy delicado porque cada uno pues piensa como quiere en función de su sentido estético, pero estamos perdiendo un sentido, yo diría, estético que te impresione al alma y que verdaderamente te eleve el alma. Vamos a dejarlo ahí, porque yo tampoco quiero entrar en eso. Eso se educa. Y eso es una cuestión de sensibilidad, pero los primeros que tienen que tener sensibilidad son los profesores, ¿vale? Y yo diría que muchos profesores no están educados para educar en esa sensibilidad, y estoy hablando del arte, ¿eh? Claro, el arte es uno de los parámetros y una de las columnas fundamentales del conocimiento, desde mi punto de vista, porque tú te conoces en la medida en que te expresas. Pero llega un momento en que ya, pues quizás el arte no le das tanto peso, tanta importancia, porque ya estás en una fase pues, que ya no estás construyendo tuyo en función de tu expresión. El arte está ahí. Y el arte nos emociona, el arte nos ayuda a crecer, el arte nos hace sensitivos y tal, pero llega un momento que cada vez el arte se hace como más simple, menos pasional, menos vivencial desde el yo, ¿no? Bueno, pero esto está profundamente arraigado también en el subconsciente, la necesidad expresiva que nosotros tenemos. Por lo tanto, es verdaderamente significativo cómo hay improntas animales muy latentes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una foto que la veremos en el esquema, ¿verdad? Es como hay una perra y detrás de la perra está un hilo de pollitos, ¿no?, siguiendo a la perra. Entonces, ¿qué hace la perra? Pues representa energéticamente el valor de la madre, y los pollitos siguen a la perra, ¿verdad?, improstáticamente, sintiendo que están siguiendo a su madre. Tú pones una pata de mecánica, de juguete, ¿verdad?, y la echas a andar y todos los patos van detrás de la pata de juguete, y no es su madre. Estamos hablando de la impronta animal. La impronta de la madre es muy interesante. Fijaros qué interesante que hubo un caso, el caso de la leona camunia en Etiopía, me parece, o en Kenia, en Kenia. Fue muy interesante porque fue una leona que adoptó un cervatillo. Entonces resulta que el cuadro científico se quedó alucinado, porque hasta entonces se entendía que el instinto de supervivencia estaba por encima al instinto maternal. La leona pasaba hambre y no se comía el cervatillo.
porque estaba adoptado como hijo suyo. El cuadro científico, científicamente se hizo un seguimiento sobre esa adopción, luego llegaron otros leones, se comieron al cervatillo. ¿Qué hizo la leona Camunia? Adoptó a otro cervatillo. Esto era increíble. ¿Qué relación? Vamos a decir, bueno, yo tengo mi forma de entender esto, pero bueno, no voy a abundar desde un punto de vista, vamos a decir, sutil, anímico, ¿no? Y tal, Pero bueno, adoptó otro cervatillo. Y efectivamente, ya cuando al tiempo los otros leones se comieron al segundo cervatillo, la leona Camunia murió de melancolía. Y fue un caso muy célebre, muy celebrado, porque ahí nos dimos cuenta, nos podríamos haber dado cuenta de cómo la impronta materna es superior incluso a la supervivencia en los animales. Una madre puede pasar hambre por tal de proteger al clan o proteger a la prole, ¿no? Y la impronta maternal es muy fuerte. Claro, nosotros decimos, esto es una ley, la ley de la impronta. Y como estamos estudiando aquí, todas las leyes deben de ser trascendidas para, evidentemente, conquistar un marco de libertad, ¿no? Ese es el sentido de las leyes. Por lo tanto, si la ley de la impronta te lleva a la madritis, pues quizás como ser humano consciente deberás de trascender la madritis para no convertir a tus hijos en una proyección improstática del animal que eres. ¿Me estoy explicando? Evidentemente esto requiere un trabajo, requiere un cultivo, requiere madurez para relacionarte adecuadamente con la prole, con los hijos, ¿verdad? Y desde ahí establecer un verdadero equilibrio y un verdadero desarrollo, ¿no? ¿Qué es improstático en mí? ¿Qué cuestiones vienen muy arraigadas en mí? Aparece algo muy interesante en el ser humano, que desde el punto de vista psicológico es fundamental, que es lo que llamamos el elemento sustitutorio. El elemento sustitutorio es aquel que sustituye a valores improstáticos muy arraigados en nuestro subconsciente. Por ejemplo, si yo no he tenido un padre adecuado, pues voy a buscar como niño o como adolescente a un hombre que ejerza de alguna manera arquetípicamente el valor del padre que yo no he tenido. Esto fue interesantísimo. En un ejemplo, si me permitís, voy a incorporar un ejemplo propio, porque me invitó una amiga mía, alumna mía, me invitó a su casa a tomar café, ¿verdad? Y yo llegué a su casa y tenía un niño pequeñito. Tenía un niño que tendría unos 6 o 7 años, ¿no? Yo llegué a su casa, me senté y lo primero que hizo el niño, ¡plum!, y se sentó aquí. Y me dice, ya no moleste a Antonio. Digo, ¿cómo que no moleste a tú? Deja al niño, que el niño está aquí, el niño necesita estar aquí. El niño buscaba al padre y yo representaba ese valor del padre. Dice mi amiga, voy a hacer el café y tal, ¿te quedas un momento con el niño? Digo, claro, me quedo un momento con el niño, estoy jugando con el niño tenía ahí unas cosas, estoy jugando con el niño, no sé qué, y ella se va a tomar café, a hacer el café. Y entonces hubo en el juego algo que le dije al niño, eso me parece con este tono. Eso. Y el niño hizo así, me miró. ¿Cuál era la mirada del niño? Ya va siendo hora de que venga aquí un hombre a ponerme a mí en mi sitio. Estoy hablando del subconsciente profundo del niño. La mirada era una mirada hasta de agradecimiento. ¿Qué pasa? Que vino mi amiga de la cocina. ¡Ay, no le regañe a mi niño, pobrecillo! ¿Qué ha hecho el niño? Ya, me lo destrozó todo. ¿Me estáis entendiendo? Improstáticamente, claro, yo me convierto en el elemento sustitutorio de ese padre. ¿En qué medida comprendemos los elementos sustitutorios? ¿Y cómo funcionan los elementos sustitutorios? ¿Qué son las drogas? Las drogas son elementos sustitutorios de otras cuestiones emocionales que la persona no ha tenido capacidad de vibrar y de sentir y de experimentar, y entonces necesita un balance, un estímulo de evasión, porque en la evasión
está salir de una realidad que una parte de ella no soporta. ¿Me estáis entendiendo el tema? ¿Qué es el tabaco? ¿Qué es el tabaco? ¿Por qué hay niños que tienen todavía 15 años y se meten el dedo en la boca? Esta niña, no te metas el dedo en la boca, niño, no te metas el dedo en la boca, niño. Es la impronta del pecho de la madre, que está profundamente arraigada en nosotros, ¿verdad? Y nos metemos el dedo en la boca, o buscamos elementos, ¿verdad?, para llevarnos a la boca, como el tabaco, independientemente que tenga nicotina. Pero muchas veces lo que estamos sustituyendo son valores o que refuerzan, sustitutoriamente, refuerzan el pecho de la madre. ¿Por qué nos seducen tanto los pechos? También a las mujeres, ¿eh? Porque yo creo que a las mujeres también les seducen los pechos, ¿no? Hombre, no como los hombres, pero supongo que también. ¿Por qué? Pues porque hipostáticamente el pecho de una mujer no evoca a la madre. Está profundamente arraigado esa impronta en nuestro subconsciente, es la madre, yo quiero ese pecho, pero ¿a dónde voy? Pues a beber del pecho. Y eso está arraigado profundamente aquí. Es improstático. Por eso improstáticamente los rituales, vamos a decir, prehistóricos, o bueno, ya no tanto en la prehistoria, sino más bien en una edad más avanzada, como puede ser la edad de Neandertal, aparece el falo y aparece el vano, aparece pues, el sentido del yoni femenino, que se manifiesta a través de las piedras o se manifiesta a través de pues el tótem fundamental del menhir, y el menhir, claro, el falo masculino, ¿no? Hay tótem muy interesantes que incluso tienen la forma del pene, perfectamente diseñado. Y eso se ponía en medio de la tribu, en medio del pueblo. Porque se entendía que el poder del falo masculino casaba la tierra con el cielo. Y por eso el poste ceremonial, el falo, poste ceremonial o el menhir, estaba considerado como un símbolo de poder, de casamiento hacia lo elevado. Interesante, ¿no? Interesante. Como puede ser pues el valor del vano. El valor del vano está profundamente arraigado en nuestro subconsciente, de tal manera que nos evoca, nos puede evocar el yoni femenino. Es interesantísimo, porque yo tengo una diapositiva, algún día os la enseñaré, la buscaré, porque la tengo muy perdida, no sé ni dónde está, pero yo tengo una diapositiva de una virgen románica, con la saya elevada, abriéndose el clítoris. Una talla románica. Qué fuerte, ¿no? Eso lo tengo yo. Dice, Dios mío, esto es impensable. ¿Quién habrá hecho eso? Y está en un sitio religioso, no es que esté profano, no, está en un sitio religioso. ¿Y la iglesia la permitió? Sí. Pues está, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces estas cosas, como es una reliquia muy antigua y tal, a veces hasta se permite, pero es una cosa de no menearlo demasiado, ¿no? Pero yo tengo la foto, yo tengo la diapositiva de eso. Quiero decir que eso está profundamente arraigado en nuestro subconsciente. Y ahí lo representamos. Carrión de los Condes, me acuerdo en Carrión de los Condes cuando yo hice el Camino de Santiago, ¿verdad? Pues el cura tenía bien, pues a todos los peregrinos, darnos una visita por la iglesia, ¿verdad?, la catedral de Carrión, y enseñarnos cosas de la iglesia. Y nosotros estábamos un poco cansados. Pero digo, bueno, pues el cura, qué bonito, pues venga, vamos. Y él lo hacía con toda su buena voluntad y tal, a los peregrinos, nosotros íbamos a tal. Y entonces llegamos a un pórtico y está un cazador en el pórtico, pues con un falo, porque el falo y el yoni están muy vivos en muchos pórticos y en muchas iglesias.
Y está evidentemente allí el cazador con el falo pues erecto y bien erecto. Y dice el cura, esto no penséis que es lo que parece. Esto no penséis que es un conejillo que le sale del zurrón y yo decía, un conejillo, sí, un conejillo. ¿Estás entendiendo? Claro, ¿por qué? Porque antiguamente estos valores improstáticos sexuales se representaban en la iglesia, la masonería, los francmasons representaban en la iglesia estos valores sexuales, pero dando a entender que eran valores que tendríamos que transmutar o saber utilizar, vamos a dejarlo ahí, adecuadamente. Y lo representaban como cuestiones sagradas en las propias iglesias, y las iglesias están llenas de estas cosas. Pues estas cuestiones son improstáticas, están muy arraigadas en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente y se manifiestan de una manera a veces pues que no nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo eso de los elementos sustitutorios. Hablábamos del padre y de la madre. Sí, el padre y de la madre, cuando hay carencia paterna o carencia materna, buscamos los elementos sustitutorios. Y es psicológicamente muy habitual que una persona que tenga carencia materna utilice a su mujer, a su pareja, como proyección el espejo de su madre, o viceversa. Hay hombres que llegan a la casa y lo primero que dicen, mamá. Y a mí me han dicho alumnos y tal, es cariñoso. Digo, sí, cariñoso, muy bien, pero tú detrás de esa expresión hacia tu mujer llamándole mamá, y hay una parte subconsciente que busca a la mamá en ella y busca que ella te proteja. En definitiva, muchas veces buscamos en la pareja el elemento sustitutorio de algo que todavía no está completo en nosotros, ¿no? Digo la pareja, pero digo tantas cosas. ¿A dónde nos lleva esta ley? Pues entender cómo funcionan esas improntas en nosotros y cómo, sin darnos cuenta, pues manifestamos de forma automática muchas cuestiones que son del animal o que vienen arraigadas profundamente en el ser humano de tiempos inmemoriales y están ahí a piñón fijo, a piñón fijo, a piñón fijo. El ego es improstático. ¿Por qué el ego es improstático? Porque está muy arraigado en nuestro subconsciente. Hablamos de los egos causales. Los egos causales son los que hemos dejado pendientes de otras vidas y están ahí, en el mundo astral, y cuando nosotros desarrollamos una personalidad se incorporan los egos que no hemos trascendido de otras vidas, ¿verdad? Son asignaturas pendientes y se incorporan en nuestra naturaleza humana. Y mucha gente esto no lo entiende. El ego está profundamente arraigado en nuestro campo astral, en el subconsciente, y se incorpora. Y tendemos al ego, porque es improstático, tendemos a ser soberbios, tendemos a ser orgullosos, tendemos a la rabia, tendemos al deseo desenfrenado, tendemos al ego, porque está profundamente arraigado el entrenador psicológico en nosotros. Claro, trascender estas improntas, vamos a decir, pues bueno, de sombras y de condiciones, pues nos parece interesante darnos cuenta que cuestiones están muy arraigadas en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente. Claro, cuesta, porque como están tan arraigadas, a veces cuesta, a veces se manifiesta de forma mecánica, porque como es social, como todo el mundo lo hace, como todos estamos ahí, pues a veces ya de forma mecánica ya estamos ahí. Por ejemplo, la impronta hacia la bebida. La impronta hacia la bebida es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la Grecia antigua y en la antigua cultura el vino era considerado la ambrosía de los dioses. De tal manera que no era un elemento meramente de enajenación, sino que cuando tomabas vino, pues estabas como más iluminado, tenías más capacidad de percepción, más tal. Entonces el vinillo es evidente que te da un punto, es evidente. Y un punto a veces hasta adecuado, ¿no? Porque te da alegría, te da satisfacción, me parece bien. Pero claro, el vino tiene valores improstáticos muy interesantes a tener en cuenta. Pues, ¿por qué yo cada vez que me tomo 3 o 4 copas ya se me va la olla? Pues yo me atiendo de esa impronta, ¿no? Porque es una impronta que está fija en mí, que la llevo ya mucho tiempo ahí empujando,
Y no estoy hablando solamente de esta vida, estoy hablando de valores que la humanidad ha considerado y ha alimentado durante muchísimo tiempo. Pues yo me puedo dar cuenta de este valor hipostático en mí. Digo el vino del que no convierte el vino ya en un hábito malsano y ya es alcohólico, ¿no? Pues ya, imagínate tú. Hay gente que es alcohólica y no sabe que es alcohólico, pero no puede pasar sin tomarse unas cervezas todos los días, o vete tú a saber. Entonces, son cuestiones que merece la pena que tengamos en cuenta, ¿sí? La impronta, entonces, yo entiendo como que cuando te quitan la pátina esa de educación que controla, que llega a un sitio que te conoce, que te controla, que te mide lo que vas a decir y vas a pensar. La impronta es cuando esa pátina desaparece por un vino de más o porque ya has cogido confianza y sale tu verdadero ser. Ya sale... No diría tu ser, sale tu parte natural. La parte natural y es la que hay que atender cuando sale la impronta, es decir, como he dicho eso, como es aquello que debes de trascender, porque la impronta puede ser buena o mala. Qué duda cabe. Buena si te sale el instinto paternal de un niño que no es tuyo, pero también cuidarlo, eso es bueno. Y mala cuando es la parte animal esa que ve a una mujer y te gusta ella y Claro. Tú puedes tomarte un vino, por ejemplo, unos vinos, o estás en una comida y tal, y improstáticamente estar en satisfacción o estar en alegría, y eso puede ser útil y puede ser adecuado porque genera sociabilización y además alegría, pero también te puedes pasar. Te puedes pasar fácilmente, te puedes pasar los pueblos, cuando ya la alegría te lleva a un desmadre, ¿no? Con ese tema, yo he tenido las dos partes, la positiva y la negativa. Alguien llega a la casa muy bloqueado, muy callado, muy taciturno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no? Y le echa un vinillo, te pone a compartir una tapa y en el segundo vinillo entonces se abre su corazón y te dice lo que le pasa. Y es que tiene una depresión como un caballo, tiene un problema y ya se abre. Ya como que si me ven débil, si me ven con problemas, que van a pensar que soy vulnerable. Y lo contrario, de que llega una persona normal y corriente, tomarse dos vinas y decir, bueno, este se está pasando. Bueno, es que hay una impronta muy notable que es el que dirán, la impronta del que dirán. O sea, la impronta de tener muy presente que lo que piensen los demás de mí o lo que puedan decir de mí, a mí me define. Dependo mucho de ello. Porque si a mí me define, dependo mucho de ello. Entonces, si yo dependo de lo que los demás puedan advertir de mí, decir de mí, pues entonces guardo la forma. ¿Y qué es la forma? Es como Dios manda, para portarme como un borrego, como Dios manda, ¿no? Entonces yo ya soy borrego, estoy dentro del clan, pues funcionando como todo el mundo. Y la mayor parte de los seres humanos les da terror salir del borreguismo, ¿no? Porque eso de ser diferente nos aterra, de ser la oveja negra como nos aterra, ¿no? Entonces estamos en ese comportamiento y es impronta, claro que es impronta, está muy arraigado en nuestro subconsciente esa necesidad de borreguismo. De hecho, yo diría que la humanidad entra en estos procesos de democracia por puro borreguismo. Esto lo define muy bien un autor, Luis Racionero. Pues mira por dónde. Luis Racionero tiene un libro sobre cómo... No fue Luis Racionero, disculpad. Fue un filósofo... Bueno, no me voy a acordar cómo se llamaba, pero lo define como aparece de alguna manera la fuerza de la burguesía que establece el ras social, ¿verdad?, en el Renacimiento, para que todos estemos en un mismo ras, vamos a decir, de personalidades. Se rompe por lo que es la gleba, que es el pueblo llano, a diferencia de los señores feudales o pues las diferencias de clase, y la burguesía y el comercio que aparece a través de la burguesía genera de alguna manera entrópicamente un ras social donde todos tenemos que ser iguales, donde todos tenemos que pensar lo mismo, donde todos tenemos que estar iguales. La democracia es una derivada de esto. Es una derivada de esto. Los primeros principios tienen mucho que ver con la burguesía, ¿no? Pero que esto es hipostático, pues claro que es hipostático, porque está muy arraigado en nosotros ya la necesidad de ser como los demás, de pensar como los demás,
como todo el mundo, hablar lo que todo el mundo habla. Entonces desde ahí, pues por eso la humanidad yo diría, está mediocre, ¿no? Esta humanidad es muy mediocre. ¿Por qué? Porque estamos todos cortados por un mismo rasero que nos están además improstáticamente metiendo en el coco. Tienes que ser así, tienes que pensar así, tienes que, como todo el mundo, como Dios manda, como tal, como está el mundo, como tal, vota, ay, todo el mundo en el mismo rasero. De pensamiento, de ideas, de construcción, de ideología, y ahí estamos. Pero yo creo que yo me defiendo, o sea, ante eso, o me consuelo, o como queramos, por aquello que dijiste del ciclo, los 26.000 años, ¿cómo era? El año zodiacal. Zodiacal. De que ahora estamos en una fase, claro, bien. de la Sí, que estamos es al final de un Kali Yuga, estamos... la del hierro, claro. y eso lo tienes que ver nada más que con la escala de valores. ¿Qué valores nos mueven? ¿Con qué valores me identifico? Claro, estamos tocando fondo. ¿Qué arquetipos son los que yo quiero representar? Claro. Y ahí está el dinero, todas las cosas. Y entonces, y si te sales de eso, ya parece que eres un bicho raro, es que tú no tienes, como medir, mira, yo qué sé, que no tienes, o sea, vamos, que no quieres mejorar, que no quieres, me dieron una buena palabra, queriéndome ofender, yo pues sí, es verdad que no. Entonces, verás, es la escala de valores, mira qué es lo que persigue y entonces y diremos en dónde estamos. Pues yo creo que esto que dice ahora, que quizás la democracia y todo eso, porque ahora cuando nace nuestro hijo se piensan que esto viene de siempre. No, perdona. El estado de bienestar viene de X señores que han mejorado, o sea, la calidad de vida, han inventado máquinas que nosotros no sabemos cómo se arreglan, sabemos darle al botón para que funcione y que nos han dado una calidad de vida. Pero es que creemos que la calidad de vida es eso, darle al botón para no hacer nada. Y creemos que la calidad de vida es sedentarismo. Creemos que la calidad de vida no es trabajar, no es hacer ejercicio físico, no es... Y así está la sociedad aburguesada y yo diría atrapada, vamos a decir, en el sedentarismo que se ve en la obesidad de la juventud. La obesidad en los niños en la infancia ha crecido tropecientos %. ¿Pero por qué? Pues porque estamos en una sociedad, yo diría, pues muy decadente. Parece ser que antes había que fregar de una manera, ahora se frega. Buscamos cuanto menos trabajo y cuanto menos tal, mejor. Pero eso sí, la mente llena de necesidades y de cosas que hacer y de tal, que con mucho estrés. Pero bueno, ¿dónde está el equilibrio? Y luego hay un valor hipostático que yo diría que es lamentable, que es el dinero. Porque el dinero está arraigado profundamente, ya venimos. Con esa idea no venimos, porque el bebé no trae eso, pero evidentemente te involucra a una sociedad que ya trae muy arraigada la necesidad del dinero, que es artificio puro, ¿no? El dinero es una cosa artificiosa que hemos creado, pero es un culto, le damos culto al dinero, cuanto más dinero más soy, ¿no? Eso está muy arraigado aquí. Entonces todas estas cosas me parece cuando la impronta, por ejemplo, de considerar a la pareja una prolongación de tu y propia identidad. A ver lo que estoy diciendo. O sea, mi pareja, mi mujer. O sea, estás prolongando tu propia identidad en ella. O sea, yo sin ella ya no sería yo. Por lo tanto, ella se incorpora como si fuera un brazo. Estoy improstático. Y lo tenemos muy arraigado aquí. Mi mujer, además decimos mi mujer. ¿Qué es mi mujer? ¿Es tuya? Mi hijo, ¿es tuyo? ¿Es tuyo? Mi hijo, le digo mi mujer, mi casa, mi. Pero esos valores del mí están muy arraigados aquí porque necesito poseer. Pues esto yo diría que es digno de ser atendido y comprendido, ¿no? En qué medida eres libre e independiente o en qué medida estás atrapado en esa, vamos a decir, enganche o necesidad o proyección del yo, ¿no? Pues todas estas cosas me parece que son interesantes de observar en esta conferencia cómo funciona la ley de la impronta, pues a todos los niveles, porque hay muchos niveles improstáticos muy arraigados en nuestro subconsciente
a atender. Claro, la pregunta para que nos trabajemos durante esta semana, ¿qué significa trascender la ley de la impronta en mi realidad personal? ¿Cómo funciona en mí la impronta? ¿Qué es improstático en mí y me tiene profundamente enganchado y atrapado desde ese punto de vista por cuestiones que heredo de mi subconsciente, ¿no? O hereda la sociedad. Gracias. En atención a esto de la impronta, que de alguna manera son cuestiones que quedan en nuestro marco psicológico muy arraigadas, hemos de hablar de la memoria desde dos aspectos diferentes. Uno la llamamos la memoria práctica, que evidentemente necesitamos como animales, por cuanto que necesitamos recordar para poder actuar y yo diría supervivir. Pero eso tiene mucho que ver con lo práctico de la vida. Quiero decir, yo he visto cómo mi madre cocina o cómo mi madre hace el cocido, yo recuerdo cómo ella lo hace y yo le echo los ingredientes en función de ese cocido. Por lo tanto, necesito esa memoria para poder hacer el cocido. Es un ejemplo, ¿no? Pero necesito la memoria desde el cazador para poder saber cómo se caza o para poder utilizar cualquier tipo de instrumento o para poder favorecer una profesión. Total, que la memoria práctica, yo diría que es fundamental e imprescindible para el desarrollo del ser humano. Pero nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado lo que Krishnamurti llama la memoria psicológica. Y la memoria psicológica, ¿verdad?, es una memoria que no es práctica, que no es tan práctica, pero que de alguna manera involucra al yo, desde el punto de vista de la necesidad de recordar, evocar y poner en evidencia al yo experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, en el día a día o en nuestra interrelación con los demás, con el mundo, estamos posicionando nuestro yo en la experiencia del pasado que recordamos y que evocamos y que necesitamos de alguna manera ponerla en evidencia permanentemente desde el punto de vista de la necesidad de afirmación personal. Obviamente, cuando una persona es más débil, más necesita de estos artificios de la memoria psicológica. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, no estamos hablando de algo útil. Independientemente que, claro, como estamos tan educados y tan acostumbrados a usar la memoria psicológica, ¿verdad?, pues entramos en ese marco de la evocación. Pues yo me fui al Sahara y monté en el camello. Ah, sí, pues mira, yo resulta que también cuando yo fui a Túnez, pues estuve también visitando tal, pues sí, pues cuando yo era niño, cuando yo era tal, cuando lo que viví en esta historia, lo que viví en esta aventura, lo que viví, y entramos en un bucle de evocaciones que lo que hacen es alimentar al yo consideración y no nos damos cuenta, porque es mecánico. O sea, yo considero, yo necesito, yo soy, yo he hecho, yo he vivido, yo tengo, yo he resuelto, yo he hecho, pero bueno, todo es pasado. Todo eso es pasado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en las conversaciones retroalimentamos este hábito psicológico sin darnos cuenta, porque uno lo hace, el otro contesta, el otro tal, y entonces nos vamos del presente constantemente. ¿Y qué pasa? Pues que lo vemos como natural, lo vemos como que eso es así, que los seres humanos somos así, y nos comportamos así, y hablamos así, y nuestras conversaciones son así, y ya está, y nos quedamos ahí. Obviamente, nosotros en la conferencia hemos hablado de lo que es la personalidad pasiva, ¿no? Hacer la personalidad pasiva. Evidentemente, nosotros desde este hábito de la memoria psicológica no podemos hacer la personalidad pasiva porque constantemente estamos poniendo el yo, ¿verdad?, en la guinda de la conversación.
¿Cómo vamos a decir, cómo vamos a hablar de personalidad pasiva? No, la personalidad está expresando un proceso efervesciente del yo considero, del yo necesito poner ahí en la conversación en evidencia muchas cosas de mi pasado, porque eso de alguna manera me viste y no me doy cuenta. Nos vamos del presente, no hay presente, solamente hay pasado. Hay muchas personas que están constantemente en el pasado y en el futuro, pero no viven el presente. Claro, muchas veces en ese presente, el yo consciente necesitaría un tanto de austeridad, o sea, callar. Pero el ego no nos lo permite. ¿Eso es ego? No, el ego no nos lo permite. Empuja el ego de la necesidad de poner la guinda, de la necesidad de hablar de mi experiencia, de la necesidad de yo he sido, yo he hecho, yo he tenido, yo, mis relaciones, mi historia, mi infancia, mi juventud, la aventura, yo he superado esto, yo. Claro, ¿el otro qué hace? Pues lo mismo. ¿Cuándo que yo? Yo. Y entonces el yo se crea de alguna manera como una energía aparente y superficial que alienta al personaje, alienta permanentemente al personaje, pero claro, tú no te das cuenta de que eres un personaje atrapado en tu experiencia, el yo experiencia, ¿no? Yo experiencia, yo soy en función de la experiencia. O sea, yo no soy una persona consciente, no, yo soy en función de la experiencia. Quítame la experiencia y me siento desnudo. Yo argumento, a mí pasa, me ha pasado, yo experiencia. Es verdaderamente significativo, ¿verdad? Cuando yo atiendo a pacientes, ¿verdad?, en consultas, lo primero que ellos buscan y necesitan es evocar su pasado. Lo tenemos tan vivo, esta memoria psicológica la tenemos tan viva, que necesitamos justificarnos en función del pasado. Claro, como tuve un padre así, como tuve una madre así, como tuve una infancia así, como he tenido una vida así, como he tenido unas parejas así. Total, que nos podemos quedar atrapados en esa película del pasado. Claro, hay muchos psicólogos que alimentan esto. Dicen, desahógate, habla de tu pasado, desahógate. No. El pasado está ahí. Marca, condiciona, empuja. Claro que condiciona y empuja. Pero cuando ya lo has comprendido, ¿dónde está el engrama? El engrama es el pellizco del subconsciente. Cuando ya has comprendido dónde está el engrama o el pellizco del subconsciente, se acabó. No alimentes más el pasado. Porque si alimentas el pasado, una parte de ti, de tu subconsciente, no quiere sanar. ¿Me estoy explicando? No quiere sanar. No busca la salud. La salud está en el presente. La frente despejada y abierta hacia un horizonte maravilloso desde este presente. Yo puedo, yo hago, yo construyo, yo me siento bien, tengo respuesta. Ahora, si tú evocas el pasado, es que como yo tuve un pasado, es que yo mi pasado, es que yo, fíjate lo que me pasó, es que yo... Pues entonces, no quieres salud, no quieres atender a las respuestas posibles que permitan tu salud y que permitan trascender traumas, condiciones, historias. Pero cuando yo hablo de la memoria psicológica, que es un engrama que tiene que ver con la ley de la impronta, porque está muy arraigado en nuestro subconsciente, cuando yo hablo de esto, de la memoria psicológica, la hablo en las cuestiones negativas como en las cuestiones positivas. Para la conciencia, tan nefasto es una cosa como la otra. Claro, obviamente, si yo estoy carente desde el punto de vista de mi yo, necesito evocar experiencias positivas. Es que cuando yo conquisté el Himalaya, es que cuando yo viajé a este sitio, es que yo he tenido estos hijos maravillosos, es que yo resulta que en mi infancia pues tuve una madre, tuve un padre, tuve... Y refocilamos. ¿Entendéis el verbo refocilar? Estar ahí alimentando constantemente el mismo argumento y la misma historia.
Y damos vueltas. Además es que es curioso porque en la conversación damos vueltas. No nos damos cuenta, pero repetimos lo mismo y lo repetimos otra vez y lo repetimos otra vez. Esta es un engrama ya muy fijo que el yo establece para que tú pongas la misma guinda en el mismo pastel una y otra vez. Y no te das cuenta. Porque es mecánico. No eres consciente, eres mecánico. Funciona automáticamente. Porque tu yo te lleva a esa mecanicidad. Dice Antonio, pero es que si no hablamos del pasado y no hablamos de lo que no ha pasado, ¿no? Pues vaya conversación más insulsa. ¿De qué hablamos? ¿Qué compartimos? Esta es la cuestión. Que por un lado nos aterra el sello hermético, o sea, el silencio. Por otro lado, no estamos educados para atender al presente, a lo que está pasando. Y por otro lado, pues de alguna manera, pues nuestras conversaciones pues marcan de alguna manera esa angustia que establece el yo en la necesidad de expresarse y en la necesidad de compartir, de desahogarse y de hablar y hablar y hablar. Claro. Es nuestra necesidad. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Ni bueno, ni malo. ¿Ah? Ni bueno, ni malo. ¿Qué quiere decir con esto? Que allá donde está cada cual, allá expresará, será, se manifestará y vivirá su yo. Tan sencillo como eso. Yo no estoy juzgando esto. Estoy poniendo en evidencia la inconsciencia en la cual vivimos los seres humanos. Nada más. No lo juzgo. Así que el que está así, el que está ahí, pues está así y está ahí. Pero claro, si ya no atendemos o ya prestamos atención de alguna manera a lo que sale por mi boca, lo que expreso, o cómo se mantiene esa ansiedad a través del yo experiencia. Interesante el concepto. Ansiedad a través del yo experiencia. Es que yo, y la ansiedad está ahí, burbujeando por la boca. No me doy cuenta. Pero a mí me da la impresión de que es importante darnos cuenta. Tomar conciencia de cómo hablamos, de cómo compartimos, de cómo evocamos. Esto no quiere decir que en un momento determinado tú evoques algo que ha pasado. Si yo no estoy diciendo eso. No me malinterpretéis. Yo estoy hablando de la tónica inconsciente que establece el yo cuando usa este mecanismo que es su ortopedia emocional y mental. Hábitos. ¿Me he explicado? ¿Tenéis alguna observación respecto a esto que he hablado? ¿Lo comprendemos? Porque me parece interesante. Pues sí, Antonio, es que cuando tú hablas, sube el pan. ¿Y sabes lo que pasa? Que pone en evidencia comportamientos y al final nosotros nos sentimos como mal, culpables, nos sentimos fatal. Porque al sentir juzgado, yo no estoy juzgando. Lo he dicho, yo no juzgo. Ahora, sí me parece sano y oportuno poner en evidencia, de alguna manera, esos engramas que constantemente están ahí, y yo diría afectando al alma. Nosotros viéramos el arquetipo del alma humana, es como un niño, como un bebé. Y un niño y un bebé no recurre tanto al pasado, porque entre otras cosas tienen un poco pasado, ¿verdad? Y el alma humana crece y se desarrolla a través de la experiencia vivida en el presente. Esa es la salud. El placer está en el presente, no en el pasado. Porque si tú evocas cuando hiciste el amor por última vez, yo hice el amor, qué bien hice el amor, qué bien hice el amor, pero no estás haciendo el amor ahora, ¿no? Vea un ejemplo. O la cacha que hacía mi madre, qué buena era la cacha, pero tú no te estás comiendo la cacha ahora, ¿no? Qué interesante, ¿no? O cuando yo tenía mucha energía y subía al Himalaya y tal, pero tú ahora no estás andando y subiendo al Himalaya, ¿verdad?
Entonces, como el yo se aferra de alguna manera a estas evocaciones que no son presentes, ¿no? Y a mí me parece útil pues atenderlo desde esta ley, la ley de la impronta, porque la impronta de la memoria, esa memoria que por un lado es práctica, ¿no? Pues la memoria práctica es necesaria, efectiva y adecuada para el animal que somos, pero la memoria que llama Krishnamurti psicológica es una memoria que crea bucles en los cuales pues, el yo se queda como estancado y atrapado. El yo consideración o el yo experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando quieras.